Buenos días y muchísimas gracias por estar allí. Espero que se me escuche y se lea bien toda la presentación. Como tengo 35 minutos para hablar de un tema que lo doy en 4 horas, voy a ser bastante rápida en explicar cosas y cualquier cosa después me contactan o establecemos algún tipo de contacto para ampliar más el conocimiento. Bueno, ¿qué es la flexibilidad metabólica? Es la capacidad que tiene el organismo para obtener energía de la grasa o de los hidratos fácilmente. ¿Y por qué puse en amarillo fácilmente? Porque el detalle es que tiene que ser fácilmente. Todos somos capaces de metabolizar grasas e hidratos, pero no tan fácilmente. Tenemos acá un ejemplo esquemático de lo que es un músculo y de todos los sustratos que puede llegar a utilizar. Vemos que está toda la parte de hidratos de carbono dado por el hígado, por la glucosa sanguínea y el glucógeno muscular. Y después también tiene sustratos energéticos dados por la grasa, que nos las aporta la grasa del tejido adiposo extramuscular y la grasa intramuscular. Bueno, entonces, ¿qué es ser flexible metabólicamente? Y la capacidad de poder utilizar cada sustrato para lo que fue destinado y no redundar en algunos sustratos y no utilizar otros. Entonces, ¿de qué depende ser flexible? O en realidad, en principio, ¿de qué depende lo que se oxida? ¿Cómo el músculo inteligentemente va a apelar a uno o a otro? Vamos a ver que hay factores externos a uno, como ser el ejercicio, ya sea tanto en la duración como en la intensidad, como lo habrán visto en la jornada. Hay una parte genética de fibra muscular que también hay que tener en cuenta, pero hay factores muy importantes y mayoritariamente influyentes que tienen que ver con nuestros hábitos y nuestras actitudes de vida, que tiene que ver con el plan alimentario, es decir, cuál es la cantidad y calidad de macro y micronutrientes que consumimos y también cuál es nuestra condición física que obtenemos con el ejercicio para saber elegir qué tipo de ejercicio para ser más flexibles metabólicamente. Para poder entender esto y por sobre todo qué significa la condición física, tenemos que saber qué es lo que es la insulina y qué tiene que ver la insulina con las mitocondrias y cómo esto da un combo de buena condición física. Vamos a ser muy esquemáticos y voy a explicar el tema de la insulina junto con la glucosa. Entonces, tenemos que la glucosa que nosotros consumimos, a ver, me están escribiendo acá, no sé qué me dicen. Perfecto. Cuando nosotros comemos es que esta instancia en donde tenemos mucha glucosa en sangre avisa al páncreas que secrete insulina, que vendría a ser como si fuese el portero de la célula, ya sea muscular como adiposa, para que genere estos porteros. ¿Para qué? Para que abran los tejidos. Se segrega insulina. La glucosa, gracias a la insulina, entra a músculo y lo que no entra a músculo entra a grasa y se equilibra el nivel de glucemia, ¿sí? Entonces, este mecanismo lo tienen que tener muy aceitado aquí como para poder entender qué es lo que pasa con la flexibilidad metabólica. Entonces, ¿qué tiene que ver la flexibilidad metabólica con la sensibilidad insulínica? ¿Y por qué lo estamos hablando como muy importante tanto en salud como en deporte? Imagínense el músculo como una esponja, ¿sí? Una esponja, si está llena de agua y no tiene capacidad de seguir expandiéndose, no va a recibir más agua. En cambio, una esponja que tiene la capacidad de exprimirse y de absorber y de exhalar agua es un músculo flexible metabólicamente. Entonces, una esponja llena de agua que no acepta más agua y todo esto desborda y va a otros tejidos, es un músculo resistente a la insulina.
Y este es un músculo con sensibilidad insulínica. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que mucha insulina tiene poco efecto. O sea, este musculito, este tipo de músculo va a necesitar mucha insulina para tener un poquito de efecto. En cambio, esta va a tener la mínima cantidad de insulina necesaria para que entre todos los hidratos de carbono. ¿Y qué pasa con esta situación de tener mucha insulina en el medio para poder hacer poquitas acciones? Lo que pasa es esto. Demuestra que los sustratos energéticos, que nosotros sabemos que podemos llegar a oxidar en diferentes tipos de intensidades, ya sea al 25, al 65 o al 85% de nuestro consumo máximo de oxígeno, y lo que ya sabemos que a mayor intensidad se oxida mayor cantidad de glucógeno, pero a menor intensidad se oxida más cantidad de grasa, eso depende cuán sensible sea nuestros músculos, porque es cierto que esto responde de alguna manera a este esquema en donde los hidratos se oxidan solamente cuando están en altísima intensidad. Ahora, cuando uno es insensible metabólicamente, no es así. Hay intensidades mucho más bajas, que puede llegar a ser para una persona hasta caminar, se está oxidando hidratos de carbono. Y esto lo podemos ver con también prescribiendo, decir, bueno, salir a andar en bicicleta o el ciclismo es oxidador de grasa. Y depende de qué metabolismo. Para este sujeto sí, pero para este sujeto no. Y estos ejemplos, los dos están pedaleando y los dos probablemente estén pedaleando al 65% del máximo de oxígeno. Pero eso no indica que estén oxidando la misma cantidad de sustratos, como tampoco indica que estos dos sujetos tengan el mismo efecto metabólico al comer carbohidratos. ¿Se va entendiendo? Bien. También hablamos de que es muy importante la flexibilidad metabólica para el funcionamiento de las mitocondrias, que es la usina generadora de energía por excelencia de nuestro cuerpo. Como tenemos poco tiempo, vamos a ir directamente a qué pasa cuando uno tiene mitocondrias disfuncionales, qué pasa cuando uno es inflexible metabólicamente y empeora tanto la salud como el desempeño. Hay menos energía, menos salud, la mitocondria empieza a estar dañada, poco eficiente, necesita mucho sustrato para generar poca energía y genera muchos radicales libres, que esto desencadena una cascada metabólica que nos hace estar cada vez más enfermos y más cansados. También interviene en las hormonas, en la regulación del calcio y también de la apoptosis. La apoptosis es, de alguna manera, la muerte celular programada. Cuando uno tiene muchas mitocondrias y eficientes, tiene un ciclo de vida y muerte que las hace ser más eficientes, incluso programando su propia muerte. Y también sabemos que en la disfunción mitocondrial interviene el sistema digestivo, hormonal, nervioso, genético, riñón, esquelético, el sistema cardiovascular, o sea, en absolutamente todo. Entonces, tanto un buen funcionamiento hormonal, que lo podemos trabajar con la alimentación como con el ejercicio, como también tener una buena cantidad de mitocondrias, que lo manejamos exclusivamente con el ejercicio, nos hace ser mejor metabólicamente y tener mejor biogénesis mitocondrial. Bien, entonces, les quiero dar 7 herramientas para entender cómo mejorar esta flexibilidad metabólica, ya que les vendí la importancia de ser flexibles metabólicamente. Bien, la primera es el descanso digestivo. Imagínense esta situación, me pareció muy graciosa, por eso la pongo, en donde 2 hombres de la caverna salen a cazar el cebú y cuando lo cazan dice: Paco, guárdalo en tuppers que hay que comer cada 2 horas. ¿Se imaginen esta situación? Bastante cómica. Bueno, pero hoy en día cualquier nutricionista le diría a este hombre de las cavernas que haga lo mismo. En realidad, el descanso digestivo es
la consecuencia de una mejor evolución. Nosotros, imagínense que somos la mejor versión de nuestra evolución, si no nos hubiésemos extinguido como especie, por lo cual no es una moda esto del ayuno intermitente, es bastante antiguo. Tenían muchísima más probabilidad de sobrevivir aquellos individuos que eran capaces de ir a cazar en estado de ayuno e ingerir mayor cantidad de alimento cuando se enfrentaban con el alimento, y no como ahora que hacemos comer cada 2 horas pequeñas porciones y estamos yendo como en contra de nuestra biología. Entonces, el descanso digestivo es un ritmo de alimentación, no es una dieta, es un ritmo de alimentación que basa en delimitar determinados horarios de comida con periodos de no ingesta. Bien, no es una dieta, como dije, es solo una forma de frecuenciar que algunos eligen, que puede llegar a ser con un descanso de 12 horas, otros de 16 horas. Hay que ir escuchando al cuerpo, al intestino, para determinar qué ritmo le va a cada uno. También cada uno tiene un ritmo circadiano que hay que tener en cuenta para poder determinar qué modalidad de ayunos o descanso digestivo, a mí me gusta más decirlo, podemos optar. Y es justamente el descanso digestivo también lo que nos hace de alguna manera facilitar ser más flexibles metabólicamente, porque sabemos que frente a la carencia de sustratos energéticos en forma exógena, o sea, con los alimentos, el cuerpo va a empezar primero a apelar a lo que tiene en el músculo. Si tiene glucógeno, consumirá glucógeno, pero el glucógeno después de la noche se va disminuyendo, por lo tanto va a ir a las grasas, y eso hace ir camino a esta flexibilidad metabólica. No aumenta la cantidad de mitocondrias, pero favorece la mitofagia de las mitocondrias disfuncionales. Y esto fue un descubrimiento que se hizo, que dio cabida al Premio Nobel de Medicina en el 2016, en donde se descubrió que a las 16 horas, más o menos, la célula hace a una autofagia o a una mitofagia de las mitocondrias que están disfuncionales. Entonces también esto es muy interesante de ver, ¿sí? Para lo cual, como conclusión, sería que lejos de pensar que cada 2 horas hay que comer, hay que ir escuchando cuando de verdad cada uno tiene hambre y tratar de concentrar las comidas en determinados horarios. Por supuesto, por una cuestión de tiempo, hay grupos etarios y grupos biológicos que no se sugieren esto, para lo cual esto también es charla de otro seminario. Bueno, la segunda herramienta es la alimentación, porque sepan que uno no es lo que come, sino lo que absorbe. Entonces, en la absorción interviene todo el aparato digestivo y también cuán comestible es lo que estamos comiendo, ¿sí? Cuán absorbible. En esto interviene y hace estrella como principal actor el intestino con su microbiota. Sepan que nosotros somos muchísimo más microbios que células. Tenemos 3 veces más microbios, bacterias, virus y parásitos en el intestino que células en todo el cuerpo. Y son ellos los que nos están comandando varias de nuestras acciones, de nuestro rendimiento, de nuestra salud. Entonces, lo que comemos estimula y da de comer a una determinada microbiota que perpetúa la salud o que perpetúa la enfermedad. También tenemos que saber que en el metabolismo intervienen por sobre todo la vitamina y mineral. No somos solamente calorías, hidratos, proteínas y grasas. Entonces, si uno está comiendo proteínas pero sin vitaminas y minerales, probablemente también falle el metabolismo. Y desgraciadamente, en la salud, en el marketing alimentario actual, nos vende comestibles como alimentos. Y no es lo mismo 200 calorías de kiwis, que tiene vitamina E, vitamina C, que tiene fibra,
y que tiene sustancias diuréticas y que favorece la digestión, a 200 calorías de este tipo de cereal que está lleno de colorantes, acidificantes, conservantes y todos los antes que se les ocurra, lleno de siglas que uno no entiende en el envase. Estas 200 calorías perjudican la salud y estas 200 calorías favorecen básicamente por todas las vitaminas y minerales que no contiene este tipo de producto alimentario. Entonces tenemos que saber distinguir mucho para ser flexibles metabólicamente también cómo es nuestra alimentación, si estamos comiendo comestibles o alimentos. También, desgraciadamente, la pirámide alimentaria, que fue la primera que se lanzó en 1980, en la base de la pirámide el 80% eran comestibles, eran productos, en vez de estar estimulando alimentos reales. Y esto es muy importante para la flora bacteriana, para decirles, estamos comiendo alimentos con vitaminas, minerales y de verdad, reales. Y la flora bacteriana lo agradece y estimula a sustancias que nos hacen bien para la salud. Y si comemos comestibles, no nos matan, es verdad, están aprobados, pero no estimulan a una buena flora intestinal. Como tercer punto, entrenar en ayunas, siempre y cuando uno tenga determinados cuidados, es muy favorable. Lo que pasa es que esto produce adaptaciones epigenéticas, que significa que nuestra actitud y nuestras decisiones pueden llegar a afectar a determinados genes, regulando la expresión de ciertos genes. Mejora la biogénesis mitocondrial, que es la creación de nuevas mitocondrias, mejora la eficiencia para oxidar grasas y mejora la regulación de la glucemia. Y sí, es cierto, si uno está entrenando a menos del 65% del consumo máximo de oxígeno, hace a una estimulación de mayor cantidad de grasas como sustrato para hacer la actividad física, como también, como vemos en este estudio, que las personas que comieron menos o entrenaron con menor cantidad de glucógeno, no solo oxidaron más grasa, sino que triplicaron la señalización de biogénesis mitocondrial post-ejercicio. Por eso se sabe que es mucho mejor cuando es una intensidad relativamente moderada a baja. Y también mejora la posterior recuperación de las reservas de glucógeno, como también se está empezando a ver que mejora también la absorción de proteínas y el recambio proteico. Ahora aquí bien, ¿qué pasa con un atleta en donde está haciendo una prestación que requiere carbohidratos? Bueno, no es para todos los tipos de entrenamiento. Entonces, lo que se sugiere es entrenar con pocos recursos, pero para la incomodidad o salir de la forma de confort, pero competir con recursos, ¿sí? Y utilizar el entrenamiento en ayunas solamente para determinados momentos. Ahora, para una persona que quiere oxidar las grasas, desde ya sepan que como primer ítem va a ser la cantidad de calorías totales que va a consumir para poder quemar grasa. De nada sirve entrenar en ayunas y después no cuidarse con la alimentación. Pero sí es cierto que entrenar con bajos recursos, es decir, con poca cantidad de glucógeno muscular por sobre todo, hace a la mayor oxidación de grasas. Entonces, un entrenamiento en ayunas favorece a una mayor síntesis proteica tras el ejercicio, y esta es la referencia bibliográfica a la cual pueden apelar. Bueno, entonces, no entrenar, mejor no entrenen en ayunas es, sepan que no es una manera de adelgazar, depende de los hábitos en general. No es recomendable en edades de crecimiento, en embarazadas, en enfermedades autoinmunes, no en entrenamientos ni en competencias,
no en entrenamientos fuertes, ¿no es cierto? Y no en enfermedades autoinmunes que generen mucho cortisol, porque la realidad es que cuando uno se levanta ya tiene un nivel alto de cortisol, y si esto si se suma a un entrenamiento muy glucolítico, va a generar mayor cantidad de cortisol. Así que también hay que ir viendo cuál es la intensidad. Lo que se sugiere, creo que está acá, lo voy a decir, lo que se sugiere es hacerlo en entrenamientos de menos de un 65% del máximo de oxígeno. Cuando se hace un entrenamiento y corto, cuando se hace un entrenamiento de lactácido o glucolítico o de gran intensidad o de hipertrofia, no se sugiere hacerlo en ayunas, ¿sí? Porque el cuerpo va a generar mucho cortisol y probablemente haya ruptura de masa muscular. También se sugiere, para seguir acordémonos que este es el cuarto punto de cómo aumentar la flexibilidad metabólica, ser periódicos en la ingesta de los hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no tener una dieta exactamente igual si uno quiere condicionar a ese músculo a que a veces tenga y a veces no tenga hidratos de carbono. Entonces, saber el cuándo y el cómo el músculo necesita hidratos es interesante. Sepamos que el hidrato de carbono en el cuerpo se acumula como glucógeno, tanto en hígado como en músculo. Y en sangre y en cerebro hay glucosa. Y este es el pack de hidratos que tenemos. Entonces, tener una estrategia para saber cuándo llenar el glucógeno hepático y el glucógeno muscular es a lo que se apunta para no estar permanentemente dando hidratos de carbono, sino darlo a cuentagotas, decir, bueno, ahora lo necesitas, ahora lo estresás, ahora lo necesitas, ahora lo estresás. Por eso, para que no sobre y estimule la creación de grasa. Entonces, cuando entrenamos tenemos que ver cuál es la intensidad y la duración. Repito, si la intensidad es menos del 65%, se puede entrenar en ayunas. Si la duración es más de 2 horas, ya al menos se puede empezar en ayunas, pero intraentrenamiento ir dando un poquito de hidratos como para que no se agote las reservas y que vaya a la proteólisis. Bien, acá lo había puesto, las intensidades de menos de 60 es entrenar con poco glucógeno muscular y con poquitísimo hepático, ¿sí? El glucógeno hepático es el glucógeno más generoso. El hígado es muy generoso y va a estar siempre pendiente de dónde se necesita glucógeno. El muscular, una vez que el músculo atrapa el glucógeno, ya no lo da al sangre, es para su propio beneficio. Entonces, la estrategia en el plan alimentario es de tener relativamente, medianamente o vacío el músculo y el hígado ir llenándolo de acuerdo a las necesidades. Y esto se logra muchas veces empezando entrenando en ayunas, pero durante el entrenamiento ir consumiendo. Ahora, cuando son altas intensidades, hay que entrenar con recarga previa de glucógeno hepático y muscular. Y la hidratación siempre es fundamental, ya sea con electrolitos o con electrolitos más hidratos. Esto lo digo porque muchas veces uno ve unas personas yendo a caminar en la cinta y lo primero que ponen es la bebida deportiva. Entonces, muchas veces, en vez de oxidar grasas, muchas veces oxidan el hidrato más que la grasa. Así que hay que ver a qué intensidad se requiere este hidrato. El ayuno también se entrena, ¿sí? Entonces, si uno va a dormir vacío de hidratos, por ejemplo, se entrenó fuerte y no se hace la recarga, eso vacía. Y entrenar en ayunas hace que esté estresado el músculo para poder ir a apelar a esas grasas. ¿Por qué? Y porque ya no tiene casi hidrato de carbono, siempre y cuando sea menos del 60% de intensidad, ¿no es cierto?
Con respecto a la hidratación, se vuelve fundamental porque de eso sí no hay que ayunar, hay que hidratarse bien para que todo este sistema funcione bien. Y las altas intensidades siempre con recarga previa o intra-evento. Y no siempre entrenar bajos en carbohidratos, porque la recarga es fundamental para el efecto anabólico posterior. O sea que si se está haciendo un entrenamiento de hipertrofia, no es recomendable. El ayuno, esto lo dije antes, el ayuno con buena carga favorece una mejor recuperación del glucógeno, y acá está también la referencia bibliográfica de todo lo que estoy diciendo. Bien. Supongo que ya han hablado del valor de crear masa muscular. Es obvio porque es clave para la salud y para sentar los logros de cualquier estrategia. Todo tipo de enfermedad y de deporte requiere masa muscular. Cuanta más masa muscular, más receptores, que se llaman GLUT4, tenemos a la insulina. Por lo tanto, menos insulina vamos a necesitar. Entonces, aumenta la sensibilidad de insulina. Acuérdense, la esponja vacía y llena. Aumenta los receptores de la insulina, disminuye la probabilidad de todas las enfermedades metabólicas y aumenta la inteligencia para quemar grasa. Esto es, aumenta la posibilidad de ir hacia las grasas en estado incluso de reposo. Dos personas del mismo peso, pero una persona tiene más masa muscular que la otra, uno va a ser más flexible que más masa muscular tenga. De alguna manera es esto, ¿sí? Una persona... Esto no pesa lo mismo, pero supongan que sea así, al tener poco músculo tiene poca capacidad de oxidar grasa, y al tener más músculo tiene mucha sensibilidad a la insulina, por lo cual requiere poca insulina para generar mucha anabolismo. Miren todo lo que hace la insulina. La insulina es la hormona más anabólica del cuerpo, por excelencia. De hecho, está la insulina y después todas las demás que la contrarrestan, porque es la que estimula la captación de glucosa tanto al músculo como al adipocito, es la generador de acetilcoenzima A, que es la que va a producir los ácidos grasos, es decir, la grasa, es la que genera la conversión de glucosa a glucógeno para que se deposite tanto, sobre todo en el músculo, es la generadora de la bomba potasio, sodio y potasio del adipocito y la masa muscular, es la generadora de la síntesis proteica, o sea, de la hipertrofia, es la que estimula o no la expresión genética del músculo o de casi todos los tejidos. Es la captadora de aminoácidos, por eso también cuando uno toma aminoácidos es necesario algo de glucosa para que aumente la insulina y pueda entrar rápidamente al músculo, pero también, por sobre todo, es la más lipogenética, ¿sí? Por lo tanto, inhibe la lipólisis, absolutamente. Entonces, cuando uno tiene mucha insulina, no va a poder oxidar grasa. Como 6 y 7, para ser más sintética, vamos a hablar de los comandos de la recuperación. ¿Qué significa esto? Bueno, tener muy en cuenta dos sistemas que se conectan absolutamente. Uno es el cerebro, en donde influye muchísimo la recuperación. La calidad y cantidad de horas sueño es fundamental para la salud, para el ejercicio, para el rendimiento y también para la flexibilidad metabólica. Uno no solamente crece en el entrenamiento, uno no crece en el entrenamiento, uno rompe en el entrenamiento y crece en el descanso. Ahora tiene que ver mucho cómo es ese descanso, porque si uno no descansa bien, puede llegar a haber un sobreentrenamiento, y no porque la planificación esté mal, sino porque la recuperación no estuvo diagramado. Y cuando se habla de recuperación, se habla de entrenamiento, del tiempo de entrenamiento, ese descanso, como también de las horas y calidad de sueño. Hay mucha resistencia insulínica por estrés, de no comer los carbohidratos o por abusar los ayunos o por la falta de recuperación. Entonces, si bien tiene muchos beneficios esto de hacer
estos descansos digestivos o de no comer en determinados momentos carbohidratos, hay que ver emocionalmente cómo impacta esto al sujeto para no estar produciendo un efecto contrario. Y el otro cerebro que tenemos, que en realidad se está hablando de que es el primer cerebro, es el intestino. Entonces, sepamos escuchar nuestro intestino, si tiene inflamación, si tiene gases, si tiene dolor, porque eso es una queja intestinal a algo que estamos haciendo mal. Y el intestino, junto con su microbiota, repercute en los receptores periféricos a la insulina. Entonces, a veces, por una constipación, por una inflamación permanente, ahora se está hablando mucho de la inflamación de bajo grado, que es tener todos los tejidos, pero sobre todo el intestino inflamado, y eso hace a una flora intestinal que empieza a ser no patógena, pero sí disfuncional, para lo cual puede llegar a afectar a la insulina y los tejidos necesitan más insulina porque no está siendo eficiente todo ese camino metabólico. Esto influye absolutamente en la absorción de nutrientes. Por eso les digo que uno no es lo que come, sino lo que absorbe. Y cuando hablamos de absorción tenemos que tener en cuenta todo nuestro organismo, tanto desde nuestro sueño hasta nuestro intestino. La flora intestinal o la microbiota es la encargada de secretar muchos neurotransmisores que son como neurohormonas que la forma el intestino y vitaminas necesarias para la oxidación de grasa. Entonces, si tenemos un intestino inflamado, tampoco vamos a poder oxidar grasas y por lo tanto no vamos a ser flexibles metabólicamente. Todo es como para seguir estimulando ese punto. Acá les dejo un decálogo, más que decálogo, tiene más de 10 puntos, de qué hacer con la higiene del sueño. Ahora hay hasta médicos del sueño, porque estamos viendo la importancia de esta recuperación. Y pónganse a pensar un detalle. Durante los últimos 100 años ha cambiado las dietas de moda, los entrenamientos de moda, las medicinas de moda, los médicos de moda, todo, menos el sueño. El sueño jamás cambió de directiva, que todo el mundo sabe que hay que dormir de noche, dormir 8 horas y dormir profundamente. Esto es tan contundente que desde que el hombre es hombre. Entonces, ahí hay una realidad muy importante. Pasamos una tercera parte de nuestra vida descansando, por algo será. Entonces, estamos haciendo muchas cosas con la tecnología, con nuestro estilo de vida, que atentan a esta higiene del sueño y, por lo tanto, a la calidad del sueño. Acá les dejo cosas muy simples, no por ellas fáciles, para que puedan mejorar su calidad de sueño. También yo siempre digo, dime cómo vas al baño y te diré cuánta celulitis tienes, porque también influye esto. Si bien no es el tema de la charla, sepan que la salud intestinal es la apertura de todo. Ya Hipócrates decía hace 3000 años antes de Cristo, todo empieza en el intestino, y nosotros recién ahora lo estamos empezando a entender. Entonces, gases, inflamación, distensión, dolor, escúchenlo, traten de escuchar qué es lo que les está diciendo su intestino que no está funcionando algo. ¿Cuál es la frecuencia evacuatoria? Yo tengo 3 o 4 mini videos en mi Instagram, que este es mi Instagram, @carifux, para que entiendan cómo leer su materia fecal, que de alguna manera es una manera de saber cómo están ustedes, ¿sí? Acuérdense de que hay que comer alimentos reales y no comestibles solamente. Dentro de estos alimentos reales, todo lo que sea fibra y fermentados asemeja a lo que necesitamos de prebióticos y probióticos. Los prebióticos es la alimentación a nuestra flora intestinal y los probióticos son nuestros primos hermanos de nuestra flora intestinal, y esto lo obtenemos de los alimentos.
Y todo esto hay que personalizarlo en tiempos y cantidades, no hay nada estático. Entonces, como último tip, esta es una yapa, dije 7 y les digo 8, hay que tener un buen ritmo y escucharse. Y esto tiene que ver con el ritmo circadiano de cada uno. Hay gente que nace siendo alondra y hay gente que nace siendo búho. Y hay que ir viendo y programando los ritmos de cuándo comer, ¿sí? Las mitocondrias tienen también sus propios ritmos y es fundamental saber cuándo ir a dormir y cuándo comer para que favorecer el ritmo interno de cada organela dentro de cada célula. Esto optimiza a la secreción de melatonina, que está estrechamente vinculada con la función mitocondrial y con el sueño. Y la mayoría de los beneficios resultantes de la administración de melatonina podrían depender del efecto de la fisiología mitocondrial. Así que fíjense hasta qué punto. Y por último, me interesa mucho que queden con esta frase y la puedan seguir masticando y digiriendo, que es: dejemos de llamar a la vida de vivir bien a la capacidad de consumir y escuchar más a nuestro cuerpo. Y se los dejo así. Bueno, mi Instagram es Carifux y espero que en estos 35 minutos que me llevó a explicar esto poder disparar, que sepan un poquito más o que sigan indagando en el camino a la medida de ustedes. Les agradezco mucho que me hayan escuchado.